En octubre de 1959, la embajada soviética en Francia recibió una alarmante noticia. En Occidente se había construido la nave de combate más rápida e impresionante del planeta, una bestia capaz de volar a Mach 3, superando así a todas las aeronaves de la Unión Soviética. Lo curioso es que esa maquinaria no era de factoría estadounidense, sino que era 100% francesa. El Nord 1500 Griffon era un diseño único, cuya motorización revolucionó los cielos de la Guerra Fría. Pero pese a todos sus logros y su radical tecnología, el caza francés estaba destinado al fracaso. Esta es la historia de la nave más espectacular que nunca conociste. Acompáñanos a los hangares secretos de Francia para entender por qué el avión más rápido de la historia terminó siendo olvidado. Para conocer al Nord 1500, tenemos que remontarnos a los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, momento en el cual Francia había puesto en marcha una serie de programas para desarrollar aeronaves con capacidad de vuelo por encima de Mach 2. Así fue como los ingenieros de la firma Arsenal de l'Aéronautique se enfocaron en un prototipo con alas en delta, utilizando como base planeadores antiguos con capacidades supersónicas. La clave estaba en los sistemas de propulsión y en un fervor propio de la Guerra Fría se decidió experimentar con un gran estatorreactor compuesto que incluía un turborreactor sustentador. Básicamente, dos tipos de motores en una misma plataforma, algo totalmente novedoso para la época y sorprendente incluso hoy en día. Se trata de esa enorme estructura en la parte inferior del caza, la cual se asemeja más a las turbinas de un gigantesco avión comercial. En muchos sentidos, la motorización fue lo que determinó el resto de las características mecánicas y estéticas del Griffon. Los periodistas de la época lo describieron como un gran motor de jet con una cabina pegada encima, y no estaban muy lejos de la verdad. Basta con ver al Nord 1500 para entender dónde estaban puestas las prioridades de los ingenieros. Antes de continuar, es útil que conozcamos qué es exactamente un estatorreactor, o ramjet, como se lo cataloga en inglés. Es un tipo de motor a reacción que carece por completo de compresores o turbinas, ya que la compresión se efectúa mediante la altísima velocidad a la que funciona. El aire ya comprimido se somete a un proceso de combustión en la cámara de combustión y a una expansión en la tobera de escape. Los estatorreactores producen un empuje bestial, por lo cual suelen ser empleados en unidades experimentales o incluso en la propulsión de misiles. Ahora, imagina este concepto aplicado a un interceptor. Ciertamente, es una idea que solo era posible durante la Guerra Fría. En cuanto a dimensiones, el Nord 1500 medía 14,5 metros de longitud y tenía una envergadura de 8 metros, con un peso cargado de 6.745 kilogramos. El Griffon estaba construido principalmente a base de aleaciones ligeras y comprendía un fuselaje tubular de gran tamaño que soportaba las alas en delta. El fuselaje delantero se extendía hacia adelante, casi saliendo desde la toma de aire del turborreactor, la cual debía tener un gran tamaño para lograr sustentar esa gigantesca motorización. Como te anticipamos, todo gira en torno a ese gran estatorreactor. En cuanto al tren de aterrizaje, se trataba de un simple triciclo retráctil alojado en las alas y en la parte inferior de la toma de aire. Esto le facilitaba los movimientos en taxi y el despegue desde pistas muy rudimentadas, lo cual explica por qué los ingenieros decidieron efectuar las pruebas de vuelo en medio del campo francés en lugar de una de las tantas pistas de la Fuerza Aérea. El fuselaje delantero también albergaba la cabina de vuelo con espacio para un piloto y aletas canard a cada lado. Si bien parece colocada a último momento, lo cierto es que está en una posición ideal para tener gran visibilidad delantera y lateral. Por otra parte, esa larga nariz cónica albergaba un radar capaz de detectar una enorme variedad de objetivos. De seguro te estás preguntando por qué, si era tan buena idea, la combinación de motores no volvió a utilizarse a gran escala. Lo cierto es que el sistema Nord tenía su letra chica. El estatorreactor no podía ser utilizado desde el despegue. Primero, era necesario que la nave estuviera a cierta altura y a una velocidad supersónica. Es por eso que se necesitaba un motor turbofan clásico para poder elevar al Griffon hasta ese punto. Luego, el estatorreactor se encargaría de acelerar hasta la capacidad límite, la cual se pautó en unos impresionantes Mach 3. A mayor velocidad de la aeronave, mayor performance por parte del estatorreactor.
Lo más increíble es que este tipo de motores no cuentan con los mismos motores que un turbofán. Solo emplea un botón de apagado y prendido. Esto quiere decir que no había velocidad tope. Más bien el estatorreactor simplemente se utilizaba de forma intermitente para acelerar aún más la maquinaria. Si a esto le sumamos el diseño de ala en delta, el cual reduce el arrastre y favorece la aceleración, nos da como resultado una máquina increíblemente veloz, ideal para interceptar a los poderosos bombarderos soviéticos. Una vez que el Grifón estuviera a tiro de las naves de la Unión Soviética, utilizará uno de sus tantos misiles aire-aire para volarlos en pedazos. Ten en cuenta que, a mediados de los 50, el mayor miedo de las naciones occidentales eran los impresionantes avances en materia de bombarderos y cargas nucleares que llevaba a cabo Moscú. A lo largo de la historia de este proyecto, surgieron 3 encarnaciones de esta misma plataforma. En primer lugar, el Nord 1500 Griffon 1, la primera unidad completa que contaba con el turborreactor ATAR-101F con postcombustión. Esta versión fue probada durante enero de 1956 y podía alcanzar una velocidad de Mach 1.15. Lo que estás viendo es uno de los tantos ensayos realizados. El público mira con asombro cuando esa motorización doble se enciende y la bestia levanta vuelo. En algún momento de 1956 se agrandó la toma de aire y se mejoró el sistema de propulsión, alcanzando su velocidad tope de Mach 1.3 a una altitud de más de 8.000 metros. No obstante, esto era tan solo el principio. La segunda versión fue conocida simplemente como Griffon 2 y estaba equipada con la motorización definitiva, compuesta por el estatorreactor y el turborreactor en combinación. El problema es que ese sistema era demasiado demandante en cuanto a combustible y requería un ingreso de aire incluso mayor. Esto le permitió superar los récords alcanzados por el Griffon 1. El 5 de octubre de 1959, durante un ensayo de vuelo, el Griffon 2 alcanzó los 2.320 km por hora, lo cual al día de hoy sigue siendo realmente impresionante. Ten en cuenta que la velocidad máxima del F-35 de Estados Unidos es de 2.250 km por hora y fue diseñado con casi 50 años de ventaja. Por último, se propuso el Nord Super Griffon, un proyecto de sobreescalado del Griffon 2, una maquinaria de acero inoxidable que contaría con un estatorreactor de 2 metros de diámetro y canards retráctiles mediante los cuales podría alcanzar una velocidad máxima de Mach 3. Este diseño contaría con financiación estadounidense, ya que Washington también se encontraba en la búsqueda de un arma capaz de alcanzar y destruir a los incipientes bombarderos soviéticos. Sin embargo, como te imaginarás, las cosas no salieron de acuerdo a lo planeado. El principal problema del Nord 1500 fue de carácter logístico y monetario. Cuando una nave viaja a 3.000 km por hora, tienes que estar seguro que lo construiste con un material que no se derretirá ante la fricción y la enorme temperatura. De lo contrario, tu aeronave y el piloto se convertirán en una masa amorfa y burbujeante. Los materiales capaces de resistir la aceleración del Griffon eran escasos. El titanio era la opción más viable, pero se trataba de un bien escaso y excesivamente caro. En simultáneo, desde finales de los 50, Francia se encontraba llevando a cabo costosas intervenciones militares en Argelia y Vietnam, por lo que su prioridad no estaba en la construcción de un interceptor experimental. En segundo lugar, lo cierto es que las naves supersónicas de la Guerra Fría fueron empresas apuntadas más a una victoria científica que a una victoria militar. El advenimiento de los misiles balísticos hizo que los bombarderos dejaran de ser una prioridad. Por lo tanto, los interceptores perdieron a su principal víctima. Si bien este tipo de naves siguen en uso, no son la columna vertebral del ataque y la defensa aérea como se esperaba en los 60s. Los gobiernos simplemente perdieron interés en unidades como el Nord 1500, lo que puso punto final a una de las naves más ambiciosas jamás construidas por Francia.
Si bien el Grifo no llegó a convertirse en ese guardián de los cielos del norte, los avances tecnológicos realizados por Nord durante el desarrollo de sus variantes fue de gran utilidad para los aviones de combate franceses diseñados durante los 70s y 80s, por lo que su legado sigue vigente pese a ser un prototipo experimental tan extravagante. Llegamos al final de este video y nos gustaría conocer qué opinas respecto a esta impresionante unidad. ¿Crees que el concepto del Nord 1500 debería haberse continuado o era una idea condenada al fracaso? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Por el momento, nos despedimos hasta la próxima entrega de Aviación Militar.